Y esto es... A medias, con una invitada súper especial, Paola Bautista. Colega. Colega porque tú eres... Colega de los dos, porque tú eres comunicadora social. Exactamente. Ay, más bueno. Y doctora en Colega ciencias al cuadrado. políticas. Colega al cuadrado. ¿Y saben Está qué es muy lo más bien. importante? Maracucha. Maracucha. Otro maracucho que trajimos Estamos aquí hoy. llenos de orgullo. Mira, este de podcast orgullo. es caraqueño porque se graba en Caracas, pero es venezolano porque nadie ha sido caraqueño bueno, sí, dos invitados han sido caraqueños en Henkel. este podcast. Henkel no también nació en Maracaibo. Henkel es maracucho Henkel es también. maracucho. Henkel es maracucho también, Luis imagínate. Carlos, que es de Charallave, y Verónica Chopite, que es de Lo que Caricuao. pasa es De que resto, estamos conquistando el mundo. estamos conquistando el Estamos mundo. conquistando Yo tengo la el mundo. teoría de que hay más gente en Caracas que no es de Caracas que la que sí es. Bueno, Puede muy ser. probablemente sí. Por lo menos mucha de la gente que uno conoce en distintos lados es de otros lados. Un día vamos a hacer un episodio a ver cuánta gente migró para acá. Pongan en los comentarios si ustedes viven en Caracas pero no son de Caracas, a ver cuánta gente hay. Ah, me pego más aquí. Ah, Ajá, sí. exacto. Me están haciendo señas para que se escuche. Para que se pegue más el micrófono. Exactamente. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Aprovechamos de pedirles justamente a los que nos escuchan que se suscriban, que nos den like, que nos den 5 estrellas y todo lo que ustedes saben que tienen que Y hacer. pueden ir al Patreon por solo $5 al mes. Donde vamos a tener mucha información Y no interesante. censurada. Y no censurada, porque este es un episodio probablemente muy censurado. Porque queremos hablar de Estado fallido, ¿no? Porque hicimos un episodio hace unos días donde tuvimos un clip donde hablábamos de que tú creías que esto no era un Estado O fallido. sea, y porque, a ver, que Pablo lo está diciendo, es como un concepto que está en construcción todavía. Y hay diferentes cosas que ahorita Pablo nos va a hablar más al respecto. Pero yo dije que no era un estado fallido y el Dijimos que era montón un de- estado óptero, porque falla Porque constantemente. falla y que está jodido, pues. Exacto. Pero todo el mundo empezó y que no, ¿qué tal? ¿Qué- ¿Cómo vas a Optra como decir el eso? carro. Como Claro. el Ah, carro. claro. Por eso ya un estado entendí, Optra. claro. Yo tenía Que tiempo sea- diciéndole Exacto. y yo estaba como en Claro. el cerebro dando vueltas. Es un estado que le falla la Que está cara, jodido. Claro, que no. prendió de Que repente. salió mal de fábrica. Sí, Salió muy total. mal. Que salió muy mal, entonces como, ajá. Pero yo decía, no es un estado fallido, pero sí es un estado fallido. ¿Qué es un estado fallido? ¿Qué constituye un estado fallido? Claro, y por eso Paola está aquí con nosotros para, pues, aclararnos toda esta... Esta es una gran duda, porque es una duda que Ok. tiene muchas duditas. Y tú has estudiado sobre eso. Tú has escrito Exacto. varios libros sobre este tema. Sí. Bueno, lo primero es que no tengo las respuestas absolutas. Ah, O no, sea, entonces eso- vamos a irnos con otro invitado. Como cualquier O sea, persona que como- estudió o sea, ciencias sociales. O sea, yo no tengo las respuestas absolutas. Yo voy a compartir con ustedes como algunas ideas claves como para entender un poquito más la realidad o con el ánimo de, bueno, de entender mejor la realidad, pero la verdad es que lo que nosotros tenemos al frente como venezolanos y los que nos escuchan, que viven en las regiones o que viven en ciertos sectores de Caracas que son distintos a los municipios, como les digo yo, Distrito 12. No sé si ustedes vieron Hunger Games. Ah, los ¿te Juegos acuerdas? del Hambre. Exactamente. Nosotros, hay unos distritos 12 en Venezuela. Los que Sí. no viven en el distrito 12, pues se verán identificados con esto. Y es que el concepto de Estado fallido es un concepto que desde el punto de vista politológico no es un concepto firme, es decir, es un concepto que es criticado, por decirlo de algún modo, porque un Estado fallido es cuando el Estado pierde su capacidad, bien sea del monopolio de la violencia, del control territorial o de sus capacidades para satisfacer las necesidades del ciudadano, o sea, servicios públicos, no sé, salud, educación, todas estas cosas. Entonces, en el caso venezolano, bueno, también pasa de acuerdo del autor que uno escoja, ¿no? Para definir y para enmarcar la realidad. El caso venezolano tiene visos o características de un Estado fallido y de un Estado fallido de naturaleza autocrática o no democrática, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos municipios, sobre todo municipios en zonas fronterizas, en donde vemos ausencia estatal en el control territorial, en monopolio de la violencia, en servicios públicos y en donde el Estado solamente opera o funciona cuando es para reprimir, ¿no? Y eso, bueno, es un signo muy claro de Estado fallido o de un Estado que ha perdido sus capacidades y que está limitado a lo que se llama las capacidades coercitivas, que es que, bueno, esto que ustedes estaban diciendo cuando estábamos comenzando, que quizás esto va para Patreon, porque no lo podemos poner abierto a todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, hay unos rasgos, ¿no?, institucionales o culturales que evidencian que el Estado venezolano ha llegado a unos niveles de degradación que pueden dar síntomas de un Estado fallido, pero ciertamente el concepto de Estado fallido es un concepto
que aún está en construcción en la teoría política, ¿no? O en la ciencia política. No tiene mucho tiempo desde que empezó. No, la verdad es que nace inspirado por el fracaso de la democratización de los estados africanos después del proceso de colonización. Fueron estados que salieron de la colonia e intentaron avanzar en un sistema democrático, en la institucionalización de la nación, de los países, porque ustedes saben que si ustedes ven África es todo cuadradito, ¿no? Porque la forma en que se constituyó el continente políticamente fue una forma muy arbitraria por parte de los colonizadores, ¿no? Más que siguiendo las realidades culturales del continente, fue siguiendo los intereses, bien sea económicos o de soberanía, de los conquistadores, entonces, de los colonizadores. Entonces, claro, cuando ellos se fueron, bueno, pues en los distintos procesos de liberación africana, estos estados intentaron echar para adelante y fueron estados que fracasaron en esas realidades porque no tenían las condiciones predemocráticas para hacerlo. Y a partir de ahí se comienza a formar este concepto de estado fallido. En el caso venezolano es un caso especialmente particular. Como todas las cosas que pasan en Venezuela. Es especialmente particular porque es un estado que fue democrático durante 40 años, bueno, con sus luces, con sus sombras, con sus particularidades, con todo lo que... Pero del 58 al 98 tuvo unos rasgos de institucionalidad firmes, alternabilidad del poder, consolidación democrática. Partidos políticos libres, una fuerza armada que no entraba en la deliberación civil, o sea, había unos rasgos, bueno... No se permitía la reelección. Exacto, que eran evidentemente democráticos. Bueno, pero después del 98 vino un proceso de degradación y fragilidad estatal, porque justamente el discurso de Hugo Chávez cuando llega al poder es la refundación del Estado. Claro, y los partidos podridos. Y los partidos podridos, y la lo Asamblea que Nacional. llamaron la antipolítica. La Asamblea Nacional Constituyente, por algo es la Quinta República, porque es la refundación de la República. Sí. Y ese proceso de refundación creó unas condiciones de debilidad estatal que ya venía del ocaso de la democracia, y bueno, aquí estamos 23 años después, ¿no? Con una situación que es realmente compleja. ¿Cuáles son esas condiciones predemocráticas que comentaste de los países africanos? ¿Qué es lo que se necesita para poder tener un Estado democrático o una república liberal? O por lo menos empezando, o sea... Empezando, yo creo que hay factores coyunturales y factores estructurales, como siempre, en todos los fenómenos políticos, ¿no? Entonces, los factores coyunturales aluden a las personas, ¿no? O sea, tiene que haber al menos una élite o una vanguardia democrática que quiera ir hacia la democracia. Eso es fundamental. Con valores democráticos, con principios democráticos. Y muchas veces es una élite democratizadora. Eso, hay veces que esa palabra cae mal, ¿no? Decir élite democratizadora, pero ciertamente... Suena como a los salvadores. Suena como a los salvadores. Bueno, pero ciertamente es necesario que eso exista. Una élite responsable, democratizadora, consciente de que puede echar al país hacia adelante, cosa que la Venezuela de hoy adolece. La Venezuela de hoy adolece una élite democratizadora. Entonces, existe una élite democratizadora que es capaz de inspirar la fibra democrática de la sociedad y de representar esos deseos y avanzar hacia la democracia. Y articularla. Y articularla, claro, porque la representa. El que articula representa. Entonces, por eso es importante. Y luego hay unas precondiciones que son estructurales. Por ejemplo, tiene que haber una mediana institucionalidad del Estado, es decir, una mediana arquitectura estatal en donde tienes unos ministerios, una burocracia, una fuerza armada medianamente profesional. Ciertos pilares, exacto. Una economía medianamente operativa y legal, ¿no? O sea, que pague impuestos, que produzca cosas, que genere empleo. Eso también es importante. Luego, el tema de la cultura democrática, es decir, que los ciudadanos sepan hablar sin matarse, ¿no? O sea, es decir, que la gente pueda no estar de acuerdo. Pero sin verlos como enemigos. Y que no pasa absolutamente nada. Hubo un episodio, no sé si ustedes lo vieron en Twitter esta semana, o la semana anterior, no fue esta semana, hay toda yo no sé cómo comenzó la polémica, yo solamente vi la polémica porque no soy muy asidua a Twitter, ¿no? O sea, nada más me meto para publicar cosas que publico, o sea, pongo el link, pero pocas veces interactúo. Y por eso no tengo muchos seguidores, pero me pueden seguir. Síganos. Vean los videitos y los libros. Me dio cosa que eran como intelectuales venezolanos cayéndose a golpes en yo Twitter. Vi eso.
porque no estaban de acuerdo con lo que decían uno con el otro. Bueno, pero si es que lo más normal en el mundo intelectual... Mira, eso fue... Con una... No digamos nombres, No, porque pero no era nos alguien importa. como de las generaciones... La generación de hace vieja y tiempo, la generación Claro, y la nueva. generación pero me joven. parece tan triste porque al final es signo de erosión democrática. Es decir, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, tenemos la misma edad. O sea, no vamos a hablar aquí de la diferencia de edad entre ¿Quién ustedes tiene la y misma yo. edad? Nosotros. Sí. Todos nosotros. Sí, sí. Tenemos, No, tenemos 20 años los tres. 20 años los tres. No, pero, o sea, lo que quiero decir es que, digamos, es muy bonito cuando hay el intercambio intergeneracional. Claro. Y es muy bonito que pensemos distinto. O sea, puede haber cosas que ustedes dicen en su podcast que yo digo, mira, yo no puedo estar de acuerdo con esto, pero Claro. me parece súper cool que lo puedan decir y que lo puedan expresar y que eso alimente el debate. Y que... Claro. Pero eso es cultura democrática. Y Exactamente. hay veces que en nuestro país, después de tantos años de caernos a piñas y de insultarnos y de tratarnos mal y de acostumbrarnos que esa es la forma de interactuar en las ideas, bueno, ocurren estos episodios que son fatales y que son muy feos, porque la verdad es que cuando una persona dice algo con lo que tú bien no puedes estar de acuerdo o efectivamente tienes los datos para saber que objetivamente lo que está diciendo no está bien, bueno, tú no eres el vengador de la verdad para, o sea, para Claro. en todos lados decir estás equivocado porque no es verdad. No, bueno, nada de X. O sea, puede pensar esto y no pasa nada, y si es muy trascendente, pues llegará el momento en que nos encontremos y bueno, construyamos algo común. Pero esa es una precondición y esa es una precondición que en la Venezuela de hoy a mí me preocupa mucho. Sí. Porque es lo Porque que ya más... tiene que ver con el espíritu de cada persona. Con el espíritu y de la gente. sociedad. Es como una degradación. Bueno, el pelotero que le pegó una cachetada Ay, a eso este fue ahorita, un disgusting, puñetazo horrible. porque iba corriendo de Jompas primera. Claro. Creo que era Tiburones contra... No Sí, como sé, que pero fue alardeó horrible. de Contra el su- tren de del su agua, no honrón. mentira, contra los tigres. Contra el tren del agua. La gente anda loca. Perdón con mis amigos aragüeños, a quien quiero mucho, pero era un chiste fácil que no puedo dejar de... Pero la gente anda... Yo creo que yo Andan pequé pirotécnicos, al ¿no? principio de eso, ¿sabes? Como que yo decía, tú estás mal y yo estoy bien. Pero uno creció... Por ejemplo, yo no crecí en democracia. Yo nací el mismo año, el año anterior en el que Chávez llegó al poder. O sea, yo no tengo ningún tipo Claro. de... Y lo que yo vi en mi casa todo el tiempo es, unos son opositores y otros son chavistas. Y era totalmente... pelea, y era siempre un choque entre ellos. O sea, yo iba para una casa y estaba mi abuela y mi tío era chavista y eso era pelea hasta que se iban. Claro. O sea, yo no digo caer en la niñería que todos nos queremos y no, No. importa y autoayuda, no, Porque pero eso no es verdad. porque eso tampoco es así. Pero bueno, un poco de sindéresis y de bueno, de respeto mínimo a la opinión de los demás. O al Entonces, pensamiento. Entonces- O saber que hay un espacio para que el otro piense distinto. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Que se suele criticar mucho también. Es que, ¿qué pasa cuando si tú estás a favor de un régimen que no es democrático, que viola derechos humanos, que tortura, digamos que es un régimen de un país, ¿no? Caribeño. de un país por allá. Entonces tú puedes tener una conversación civilizada con una persona que apoya Eso, esto. O sea, tú claro. puedes realmente considerar tener un diálogo Bueno, político yo- que te lleve democratizador. O sea, tú puedes creer que de ese tipo o de ese partido o de esa tendencia política va a venir gente que quiera realmente democratizar el país de nuevo. Porque en teoría ellos lo desviaron para allá. Claro, porque lo primero Estamos que hablando dice de la gente... Nigeria, de Sí, un de país por ahí Zimbabue. lejos. Pero lo primero que dice la gente es como ¿cómo te voy a respetar a ti y tu opinión si tú destruiste mi futuro y mi país? ¿Sabes? Y es como, está forzado. O sea, no es que no lo tengan, pero es como, ¿Sabes los puedo esta entender. frase de que la tolerancia se puede con todo el mundo menos con los que no son tolerantes? Sí, yo creo que, claro, hay niveles, ¿no? O sea, no es lo mismo digamos, las diferencias que puede haber entre un ciudadano común o un dirigente político de base con otro dirigente político de base, que bueno, que al final ambos son víctimas de la misma desgracia porque a ambos no les llega la luz, a ambos, digamos, no les llega el agua, los hijos no van para el colegio, si se Claro. enferman se mueren, o sea, digamos que todos padecemos lo mismo, que lo que puede ser en una élite gobernante que tú sí sabes que tienen las manos manchadas de sangre y que efectivamente sobre sus hombros reposan los 7 millones de venezolanos que se han ido del país, o la gente que se ha muerto de hambre, los niños desnutridos, la gente que se muere en los hospitales. Entonces, yo creo que ayuda mucho, de algún modo, aprender a hacerse de la realidad, ¿no? O sea, saber con qué es lo que estamos hablando, porque no todo tiene la misma responsabilidad ni el mismo peso. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando nos encontramos una persona que no tiene el mismo poder de decir, o sea, que estamos al mismo nivel, por ejemplo,
esa persona encarna toda esa desgracia y por eso todo nuestro desencanto, nuestra ira, nuestra frustración se aboca sobre esa persona. Pero lo cierto es que, claro, no tienen la misma responsabilidad. Y también ocurre una cosa de unos años para acá, que antes era muy fácil distinguir dónde estaba el bien y dónde, esto lo hemos hablado, ¿no? O sea, dónde estaba el bien y dónde estaba el mal. Sabíamos, bueno, que de un lado había violaciones de derechos humanos, corrupción, unas referencias negativas, ¿no? Desde todo punto de vista, y que del otro lado en principio había el bien, ¿no? O sea, la gente que iba a sacar adelante al país. Era muy dicotómico las cosas. Era blanco o negro. Y después de 23 años, la verdad es que las cosas son grises. Es como si las aguas blancas y las aguas negras se juntaron. Es un gran lodazal lo que tenemos en el país, y la pregunta es cómo enfrentamos el lodazal. O sea, si el lodazal lo enfrentamos, ¿sabes? Diciendo, ay, qué rico el lodo, que ayuda el cutis, y vamos a estar todos muy bonitas, ay, qué chévere, no sé qué. Claro. O, concha, le vemos el lodo y decimos, bueno, no nos queda más remedio que esto, y vamos a ver cómo hacemos para irnos quitando el lodo y De a echar para poquito. adelante con realismo dentro de esta realidad. Entonces, yo sí creo que hacer el esfuerzo, y por eso estos podcasts y todos estos esfuerzos de la sociedad civil de comprender la realidad son tan importantes, porque una de las cosas que yo veo es que hay mucho desconocimiento e incomprensión. O sea, estamos tan dolidos que nos ensimismamos y nos cuesta ver, bueno, qué es lo que hay afuera y el padecimiento que hay afuera, porque afuera la verdad es que todos estamos sufriendo de alguna manera. Todos tenemos un familiar que se fue, todos tenemos algún sueño frustrado, porque bueno, si hubiera democracia yo sería otra cosa. O si Esta semana salió un tren de TikTok sobre eso. Sí. Ay, y a mí me dolió. Horrible. ¿Cuál? Que son Es que yo no chamos tengo que están... TikTok. Es como... No sé cómo es. Chamos que ponen su foto de niños y dicen, cuando sea grande voy a ser la mejor periodista deportiva de mi país. Y luego hay como efecto de Chávez, de Chávez con un haciendo rayo así. en los ojos. Claro. Y siguiente foto de ella paseando con el bolso de globo que siempre Ay, así. O sea, pero chico, no, son se me pararon personas, los a mí Sí, pelos. también. es súper Qué feo. triste. Pero es generación Z, Dolorosísimo. es generación Z, pues como que súper jóvenes, y es como, yo en el colegio pensaba que yo iba a ser doctora y iba a hacer tal cosa. Entonces ponen Chávez y después pasan ellos y que sí atendiendo una tienda, pues. Que sí, no sé, Claro. fuera del país es Como como, que se tuvieron marico, que ir y me quitaste le el sueño, quitaron me el sueño. explico. Claro, Se pero me es que, paró el eso, pelo, es que pues. eso es muy, Sí, es es muy súper triste. doloroso, o sea, porque también ha sido progresivo, pero en los últimos 10 años también ha sido estrepitoso. O sea, ahorita uno va, por ejemplo, una cosa que a mí me duele mucho porque yo estudié maestría ahí, uno va a la Simón Bolívar y es un cementerio, o sea, es un dolor, o sea, no hay Luz profesores, no hay, bueno, mi mamá es jubilada de luz, o sea, cuando uno ve lo que es la universidad pública, es muy doloroso, porque además, Hay montes. sin universidad pública no hay generación de conocimiento. Es decir, la universidad privada es muy buena, o sea, chévere, y los esfuerzos de la Metropolitana, de la Católica, es asombroso, heroico y admirable. Pero lo que genera conocimiento con sentido de progreso y bien común para todo el país es la educación pública, no son las iniciativas privadas. Y más en una cultura política como la que nosotros hemos tenido y una cultura Eso lo democrática. hablamos. ¿Por qué? Porque Bueno, es la universidad pública. Porque en la universidad pública el Estado es corresponsable de la generación de conocimiento. Digamos, el empresario, y nosotros acá tenemos ahorita un momento empresarial muy heavy, muy duro, porque tenemos una élite empresarial que a razón de, en algunos casos de sinvergüenzura, pero en otros lugares de supervivencia, decidieron, en el mejor de los casos, mantenerse en silencio frente a la terrible realidad que nosotros estamos viviendo. Sí. En el mejor de los casos. Digo, yo no entro a juzgar por qué, pero esa es la realidad. Y es una élite que no se muestra con responsabilidad frente a lo que nosotros tenemos al frente. Es un empresario que, te lo digo yo, que siempre busco plata para formar gente. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es formar muchachos que tengan En los cultura partidos, democrática en bien para todos los partidos políticos desde Forma y para Primero Justicia desde la Fundación Rocio. Y tú vas con un proyecto. Yo me acuerdo una vez que yo fui para casa de un empresario. Te cuento, es la triste historia de Paola buscando plata, que nunca consigo nada. Y fui con mis libritos a casa de este señor que escribe. ¿Con lo que tú escribiste? Que yo escribo, sí, bueno, mis libros, pues, lo que yo he escrito en la vida, que yo no sé si alguien lee, pero eso está ya como A mí me llegó uno a mi Yo lo leí. casa. como dice Wilson en 1984, para el presente, para el pasado, para el futuro, o sea, Para algo todo. quedará. Y yo voy con mis libritos y digo, mire, porque este señor escribe siempre hipercrítico de los políticos en un medio digital, y es empresario. Y yo fui con mis libritos y le dije, mire, yo hago esto, yo en 20 años que tiene Forma cumple 20 años el año que viene, hemos formado 30.000 muchachos,
queremos echarle pichón, cónchale, necesitamos apoyo para este programa de formación, para estos muchachos, tal. Y el señor me dijo, todo lo que tú haces no vale la pena. Así, en la cara. Y yo me quedé, yo decía, señor, lloro, río, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque se te presenta un problema de cómo reaccionar. O sea, tú no sabes cómo reaccionar no sabes si te frente, está poniendo a prueba, frente Qué a feo. esta. si te quiere Y provocar. que cámara escondida. O sea, ¿dónde está la cámara? Va a salir con un cheque así. Y que, Ah, exacto. Mentira, toma. Así. Ganaste. Y yo así, nada, yo le dejé los libritos y le dije, bueno, si tiene tiempo, léeselo y tal. Y nos fuimos. Pues, bueno, por supuesto no lo he vuelto a ver, pero lo que te quiero decir es que ¿por qué el Estado tiene responsabilidad en la educación? Bueno, porque el Estado es el garante del bien común, o sea, es el que se encarga del bien común, eso es Jacques Maritain mínimo, o sea, el Estado es el que se encarga del bien común y el conocimiento es un bien común. Y hay países que tienen cultura de mecenas, es decir, donde hay empresarios que invierten en la generación de conocimiento. Sí. El empresario venezolano, en líneas generales, a lo más que invierte es un comedor, o sea, They don't care. En generación de conocimiento no meten plata. Y no hay incentivos del Estado para eso. O sea, digamos, y las élites también de otros países le suelen donar mucho dinero a sus universidades donde se graduaron. Sí. Sean públicas, sean privadas, principalmente las privadas, que sí, los graduados de Harvard. Sí, bueno, etcétera, yo igual yo estoy muy de acuerdo con que la educación, o sea, sobre todo la educación de generación de conocimiento, depende del Estado porque, y hay gente que, esa es la garantía que tú tienes también de movilidad social. Claro. Hay gente que lamentablemente nace a razón del destino, pues, o de la providencia, como tú lo quieras decir. Y eso fue así en la época democrática. Por supuesto, o sea, yo no sé cuál es la historia de sus papás, pero mis papás vienen de hogares muy sencillos, o sea, digamos, por el lado de mi mamá hay inmigrantes europeos con muy poquita o casi nada, y del lado de mi papá, bueno, mi abuela era maestra y mi abuelo era camionero, o sea, digamos, es gente que somos hijos de la democracia y todavía nosotros vivimos de eso, porque con muchísimo orgullo, bueno, yo estudié en la Simón Bolívar el posgrado, o sea, y bueno, el doctorado sí fue con una beca, pero digamos... Estudiaste en Alemania. Que estudié en Alemania, sí. Pero eso es en la actualidad, eso es muy doloroso, porque, bueno, no hay movilidad social. O sea, cuando tú ves a un chamo, incluso en clase media, o sea, esto no es solamente con gente muy, muy, muy sencilla. Luego la gente muy sencilla, lamentablemente, lo que ve como escape es la selva del Darién, pero la clase media cuesta mucho porque una universidad privada acá en Venezuela cuesta muy caro, o sea, no todo el mundo lo puede pagar, cuesta un dineral, más el transporte, más la comida, más vivir en Venezuela, la universidad es muy caro. No era tan, o sea, era privilegio, pero no era tanto. Y eso es algo de lo que no se habla. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno prende la radio, bueno, yo no escucho muy poca radio, pero en estos días se me quedó el teléfono tal y tuve que prender la radio, o sea, el cable del teléfono, y prendí la radio. Y iba escuchando, no sé, Unión Radio, no sé qué estaba escuchando, y yo decía, Dios mío, en este país yo no existo. O sea, en este país de influencers, de super tiendas, de super restaurantes, de super hoteles, yo no existo porque la verdad es que a mí todo me cuesta mucho. O sea, nosotros tenemos 3 hijos, o sea, tenemos que pagar 3 colegios, más 3 seguros médicos, más los carros que tienen cada uno más de 17 años, entonces se te echa a perder todos los días, como dice mi esposo, que el carro no puede escuchar que entra un dinerito extra porque algo le pasa, o sea, el bicho empieza a ser caprichoso el carro. Entonces, tú dices, claro, en este país que proyectan las redes sociales, que proyectan los medios de comunicación, nosotros no existimos. Y tiene que haber un espacio en donde existamos. Y ese es el espacio de la regeneración de la política, en donde el ciudadano efectivamente se vea en sus carencias y en sus deseos, y en sus frustraciones y en sus ganas de ser mejor. Pero claro, si no hay un espacio público en donde existimos, eso es muy difícil de alcanzar. O sea, no hay ningún espacio donde tú puedas ver la realidad del país reflejada, ni siquiera en la clase media y obviamente en la clase baja no, porque al Estado, a los de arriba, no les conviene. O sea, no les conviene que sepan, que nadie y lo que sepa. dicen COVID, la verdad es que todos somos pobres. Sí. Aunque ahorita salió hace como 10 días la nueva en COVID y dice que bajó la pobreza. Claro, pero el nivel de desigualdad aumentó. Sí, pero ahí... O sea, bajó la pobreza, pero el nivel de desigualdad aumentó. El decil más alto gana 70 veces más que el decil más bajo. Por eso, entonces dime tú. Exacto. Eso es muy complicado, porque la verdad es que... Y esto se parece mucho a la Unión Soviética en su momento. O sea, se ve mucho en los libros, no sé, en Masha Gessen, ¿no? Alexander Eshevich. O sea, se ve mucho eso, que lo que permanece como élite no refiere a lo económico, sino a lo intelectual o a lo creativo, o a lo artístico. O lo moral. O lo moral. Pero los escritores, los humoristas, los investigadores, los intelectuales. Pero la mayoría se va a quedar pelando bola.
Sí, que es la realidad. Nos quedamos así. Exacto. Nos quedamos en un estado de pelazón notable. Y pues. viene el lodazal, de que puede venir una nueva élite económica que dice, bueno, me gusta tu trabajo, te lo financias, pero estar de alguna manera Sí, y conectada por eso, con el hay gobierno. que tener, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Yo aquí no quiero dictar cátedra, al final cada quien hace lo que puede Claro. con lo que tiene, o sea, eso es muy delicado opinar sobre Sí, eso. sí. Pero eso está pasando. Pero por lo menos hay que tomar conciencia que es una situación delicada, o sea, por lo menos como tipo Facebook que dice it's complicated. Bueno, It's complicated. por lo menos es complicado, a Sí. lo menos, ¿no? Que nos tenemos que, bueno, es bueno alertar sobre eso, porque sí es una situación muy difícil. O sea, hay muchas familias, y esto es muy importante visibilizarlo, o sea, hay muchas familias pasando mucho trabajo, muchas familias que a fin de mes no pueden pagar los colegios, que bueno, sí tienen colegios. Ujú. Muchas familias que les cuesta hacer, bueno, cuando uno hace mercado semana a semana todo es más caro. Cuando uno, no sé, te enfermas y es un dineral, o sea, se Sí. te daña el carro y es un billete. Pensar en un carro nuevo es impensable. Sí. Pensar que te vas a ir de viaje, imposible. Nada más la prueba COVID para salir son $70, multiplica. estos días O sea, leí- es como, Ujú. es todo como que te consume y por eso yo sí creo que este tipo de regímenes, si uno logra como orientar y hacer comunidad en medio del padecimiento, podemos salir y siendo mejores. Porque, digamos, hay el germen para una sociedad resiliente, resistente, comprensiva, que, bueno, que conduce el padecimiento hacia una mejor versión de sí misma. Y ojalá eso lo podamos hacer acá. O sea, al final todos estamos como en el mismo hueco y es importante, que lo hemos dicho bastante, es crear conexiones entre nosotros, ¿sabes? Como poder, porque algo que hemos hablado es que, coño, la gente no habla de lo que está pasando, no habla del país y no hay como conexión con el otro venezolano, sino es que hay como tú por mi lado o sea, tú por tu lado, yo por mi lado y yo veo qué hago con lo que está pasando. No, y Pero genera no esta hay- desconfianza. Y genera desconfianza con el otro y es como, Que coño, cualquier sí negocio podemos. nuevo que abras de enchufado, a pesar que puede haber gente que, Gente coño, honesta que que está- se mantuvo con algo de ahorro durante los peores años de la crisis y pudo abrir un negocio ahorita, pero entonces cualquier cosa nueva es de enchufado, entonces generas esta desconfianza Pero es que no sabemos quién y es no quién. sabemos, Es no que sabemos nadie si sabe hay, si quién es o es no es, quién. Ese es el problema. porque es un lodazal, como decías tú. Nadie Sí. sabe quién es quién. O sea, ya los tentáculos de los de arriba llegan a tantos lados. Ajá. O vamos a decirlo algo, el cable del enchufe está en todos lados, que es como yo sé. No Eso, puedo la, saber. la metáfora de las aguas negras con las aguas Sí, blancas. es que difícil ¿Cómo y- separas una cosa Y de la otra? yo sí creo que el principal llamado, bueno, esta semana un artículo muy bueno en La Gran Aldea, que no sé si lo leyeron, que se llama, ¿cómo se llamaba? Rafael Lacaba, La banalidad del mal, de Juan Miguel Mateus. Muy bueno el artículo y justamente habla de eso, o sea que el problema no es que Rafael Lacaba tenga 20 puntos en las encuestas o 25 puntos en las encuestas. El problema es que es una persona que representa lo peor del venezolano y que hay gente que le vota. Y que dice Y que que es hay buenísimo. gente que dice que es buenísimo. Porque lo que importa es la gestión, eso es lo que dicen. Y es Claro. porque Cosa te- que para mí es la banalidad del elector, no sé Sí, cómo llamarlo. Y para mí lo que me pareció como comparativo, ¿no? Y no es por hablar bien de los maracuchos, pero una cosa muy bella fue lo del ¿cómo se llama? Lo que hubo de la gaita, lo de Ay, sí, el bellísimo. récord Guinness el de, récord de Guinness Maracaibo. de Yo la casi gaita, lloro. que tú Muy dices bello. que espectacular, o sea, y una cosa preciosa, o sea, bien hecha, con dignidad, con arraigo, con tradición cultural, que dejó testimonio. Claro, eso frente a un Expo Valencia, ahí tenemos la expresión de cómo desde un gobierno local tú puedes o exaltar lo mejor y hacer comunidad o destruir la dignidad y atomizar a la sociedad. Esos son los dos parámetros. Entonces, cuando hablamos de gestión, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos Claro. hablando de algo que digamos, que te aísla de la realidad porque es una suerte de entretenimiento droga, ¿no? Como lo que es el Rafael Lacaba, o estamos hablando de un gobierno local que potencia la autenticidad y la capacidad que tenemos los venezolanos de ser mejores. Y los valores. Y los valores positivos. Los valores positivos del venezolano. Entonces, yo sí creo que los contrastes, lo importante es salir del vacío. O sea, yo sí creo que, y saliendo del vacío podemos no estar de acuerdo. O sea, me podrá estar escuchando una persona de Valencia, no sé,
de cualquier lado, de Carabobo, de Morón, de lo que sea, y dirán, bueno, esta señora que está hablando, no sé qué tal, a mí me encanta la cava. Bueno, a usted le puede gustar la cava, no hay problema, pero sepa que el tipo que a usted le está gustando, Claro. está... Y él se desmarcó de los hechos y metieron presa a la tipa y tal. Pero Bueno, pero ¿quién ha generado el caldo de cultivo Claro, para que eso ocurra? es eso, o sea, no es sé eso. si ustedes han visto el Instagram de... Yo no lo sigo, pero en estos días no sé por qué me salió como en el famoso algoritmo este que me sale, y me salió el tipo, y me puse a leer las respuestas que él le da a la gente que le escribe. Ay, horrible. Ah, Es una sí, cosa, súper agresivo. pero horrorosa, horrorosa. Y no es por ser pacata, para nada. No, horrorosa. Les dice, bueno, no voy a repetir los ¿Sabes insultos. que en estos días estaba leyendo algo así, no recuerdo dónde, o lo escuché, y es que a la gente le gusta Trump, que para mí se me Sí. asemeja en la manera comunicacional Claro. a la cava, porque es un mentiroso honesto. O sea, es un honesto que te dice que sí, te estamos engañando. O sea, Trump, por ejemplo, esto lo decía, no me acuerdo quién, lo quiero buscar. En las primarias, Trump decía, sí, yo quiero que los ricos paguen menos impuestos. Esta jeva te está engañando cuando sea Hillary. Porque ella te dice que no quiere esto, pero sí quiere esto. En cambio, yo sí te lo digo que lo quiero. pero él vende y la gente como- dice, mira, me Él dice está la jodiendo, verdad. pero me lo dice de frente. Él Y dice eso la le verdad. gusta. Él Claro. dice la verdad. No te está diciendo Exacto. la verdad. Dice la verdad, pero de una manera tan cínica que es como que, bueno, por lo menos es honesto en que me va a joder, ¿sabes? Y esa, de alguna manera, para mí es como la banalidad de la honestidad. Sí. Pero al final es como lo valoran. te dice, te mete mentiras por un lado y te dice una verdad entre comillas porque él también se vendió como el outsider. Es como que yo te voy a decir las verdades que están en la política porque yo no soy político. Fucking Trump. Eso es lo único que voy a decir aquí. Pero pasa lo mismo con la cava, que es como el honesto mentiroso. O sea, como la gente dice, ay, no importa, él le responde como le provocó a la gente, Ay, le sí, pone es unos como que, ay, sí, porque él es murciélagos. como nosotros. Porque él Verga, es una sí. persona más. No, él es una persona que tiene un cargo público. No O sea, puede ser debería- como No, y los que no demás. es solamente, o sea, usted tenga cargo o no tenga cargo, usted no le habla así a la gente. Claro. O sea, así en su Feo. casa a usted le enseñaron que así no se habla. Y Es usted feo. sabe que usted a su mamá alguna vez en la vida le dijo, usted no le puede decir esas cosas a ninguna persona que no piense como usted. O sea, hay un mínimo de decencia y hay un mínimo de, no sé, de urbanidad política o de urbanidad social. Que, o sea, no quiere decir que todos vamos a estar caminando y hablando como si fuéramos, no sé, la reina Claro. de Pero ¿cuáles son los Inglaterra, lo que estándares sea. que Tampoco tienen el tus manual de políticos? Carreño, Como ¿no? el manual de Carreño, pero bueno, un mínimo, ¿no? O sea, Claro. O sea, un mínimo ¿cuáles de, son de los sentido estándares común. que tienen de los políticos? Un mínimo de o sea, sentido común. ¿hasta dónde hemos llegado de esperar de los políticos que cuando tenemos una persona así, decimos que está bien solamente porque me puso una lucecita y me asfaltó una calle? Es como, tenemos que aspirar más. Siento que ahorita estamos sacrificando principios por gestión. Que Ya no gestión nos que no importa sé... si el político no tiene principios. Claro, y que es una falsa dicotomía en cuanto que tú puedes tener principios y gestión. Claro. O sea, ¿por qué Pero no hay gente puedes, que no le importa. ¿por qué no puedes tener principios y gestión? Porque tus principios son una buena gestión porque a ti te importa la gente. O sea, Claro. es como una falsa dicotomía y que para el que es o se autodefine como seguidor de la dictadura es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Bueno, chicos, porque es que la dictadura tiene un caso abierto en la Corte Penal Internacional porque matan Ningún otro gente, país de porque Latinoamérica. violan, porque torturan, porque se roban los reales, porque hay gente que está muerta de hambre, porque la verdad es que, bueno, hay 7 millones de venezolanos que no se han ido por gusto, sino porque efectivamente aquí no pueden Claro. vivir. O sea, y alguien que deja su tierra de esa manera es porque ve para atrás y ve un abismo. O sea, ves para adelante y es la única luz que tienes al frente. Entonces, claro, para el que viene, afiliada al PSUV o al chavismo, bueno, por supuesto que es más difícil. Pero para un opositor plantear esa dicotomía también parece una estrategia, bueno, que no es la mejor, ¿no? Porque tú puedes mantener tus principios, porque muchas veces la gente lo que quiere y necesita, entendiéndome yo como la gente, o sea, no como un agente externo, sino uno lo que necesita es alguien que te diga, mira, yo sé que tú la estás pasando mal, dentro de mis competencias está arreglar esto, lo otro no te lo puedo arreglar, pero bueno, vamos a echar para adelante juntos y vamos a ver cuando toque el momento podamos empujar para caminar hacia la democracia. Pero yo lo que creo es que lo que ya nosotros no queremos más es que nos digan cosas que nosotros mismos sabemos que no Que no son, van a pasar o que nos tampoco. tomen por tontos, Ujú. porque los ciudadanos y los políticos ya, digamos, estamos tan curtidos en la experiencia que nosotros tenemos la capacidad de gestionar nuestras frustraciones y de entender la realidad y de administrar la frustración. Entonces, claro, cuando viene alguien con un discurso que tú sabes que no es, eso genera rechazo porque sobre todo piensas que te están tratando como tonto y tú, bueno, a nadie le gusta que lo traten como tonto. Yo te quería preguntar,
que algo que no hablamos al comienzo, que es que cuáles son las características de un Estado fallido, para volver al tema a tratar de entender por qué es que no lo somos, pero más o menos lo somos, ¿no? Y o cuáles podemos son los decir- organismos que dicen que es un Estado fallido, porque hay un organismo que dice que Venezuela es un Estado frágil, ¿no? Sí. Pero es porque no utiliza el, El término término. estado fallido, sino que va calificando por puntos y por parámetros Claro. y características qué tan frágil eres. Hay como unos criterios que hay que cumplir. Claro. Y ahí podemos meter incluso lo que estás hablando de los partidos políticos, después que expliquemos, para que la gente sepa, cómo podrían actuar los partidos políticos dentro de ese tipo de Estado, porque obviamente no pueden actuar del deber ser, porque su estructura estatal es totalmente distinta. Entonces, incluso aquí estoy metida en... Bueno, primero puedes explicar qué es el Estado fallido y qué es lo que falta, pero hay parámetros en Internet que salen y uno es En el Fund Fund for for Peace. Peace. es Fund for Peace y tenemos que sí, estados africanos primero y Venezuela está en el nivel Sí, sobre 26. todo estados bélicos. O sea, son estados que han sufrido conflictos externos o conflictos internos. O sea, están prácticamente Venezuela en guerra. es el único estado que tiene estos niveles de migración forzosa, de desplazamiento, de fragilidad estatal, sin haber formalmente experimentado un conflicto interno o un conflicto externo. Lo que Bélico. experimentamos fue... Sí, Exacto. exactamente. Conflicto bélico. armado. Lo que experimentamos fue el chavismo. Ujú. O sea, ¿Y qué Fue bolas eso. es Que eso? fue una ¿Qué bomba bolas? atómica, Que sí. no Una bomba fue atómica. que empezaron o sea, no hubo conflicto bélico, no hubo guerra, sino que fue un sistema y un régimen político destructor. que destruyó Destructor. el Estado. Una máquina Yo no sé planadora. si muchos de los que están viendo de verdad saben, porque cuando yo pienso Estado, yo tengo obviamente todas las características en la cabeza, pero mucha gente piensa que es lo mismo que país. Pero, o sea, O lo mismo que pueden gobierno, utilizarlo, no lo es. pero Estado, cuando tú hablas de Estado, tienes como sus características. Tienes que tener las instituciones, tienes que tener la Territorio. población, el territorio delimitado. O sea, es más como la Fuerzas estructura Armadas. donde dentro está el gobierno, ¿sabes? Entonces, cuando dices, coño, es un Estado frágil, un Estado fallido, es que el Estado perdió sus capacidades. Tanto, pero lo que me llama la atención con Venezuela es que no es un Estado que perdió las capacidades por lo que estamos hablando, porque hubo una guerra, sino es que el mismo gobierno Por su ineptitud y por yo su no corrupción. pienso que sea ineptitud. Yo que Ah. algo que yo hice las paces fue que no es que ellos no es que son estúpidos, es que no hay voluntad. No hay voluntad de que eso pase. O tú No, piensas y la distinto. misma la gran corrupción. La tesis Sí. de transparencia de Venezuela De es que es transparencia. resultado de un plan de un saqueo a la nación tan grande que destruyó hasta la industria petrolera, que era lo principal que les Sí. daba dinero, digámoslo así. Sí, fue como una escalada destructiva que se acompasó con los deseos de control. Es decir, querías controlar y para controlar destruiste, pero luego vino el desgobierno porque nunca lograste construir. Y eso fue, bueno, Después la política expropiatoria, todas estas cosas. Mira, los estados tienen capacidades o deberían tener capacidades. Ujú. Tienen capacidades coercitivas, que en las capacidades coercitivas está el monopolio de la violencia. Es decir, cuando hay un estado que es fuerte, el estado es el que tiene el control de las armas, por ejemplo. No hay grupos armados irregulares o paraestatales. La policía, las fuerzas Está armadas. la policía, la Fuerza Armada y, bueno, esos son los que tienen el control de la violencia. Luego hay El control... control del territorio. Hay control territorial, exactamente. En las medidas coercitivas hay control territorial. En las medidas coercitivas, si hay unos actores desleales al sistema, hay la capacidad de neutralizar esos actores. Es decir, no sé, Grupos hay criminales, grupos criminales grupos irregulares. o golpes de Estado, o sea, grupos en contra de la democracia y tal, los pueden controlar. Y luego están lo que son las capacidades asociadas a los bienes y servicios de la sociedad. O sea, el Estado constitucionalmente tiene unas responsabilidades. Tiene la responsabilidad de la salud, la responsabilidad de la educación, bienes y servicios, vivienda, claro, en distintos niveles, pero en líneas generales es eso. Entonces, un Estado fallido, electricidad, agua, energía. servicios agua, públicos, energía. incluso carretera y telecomunicaciones. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cuándo hay un Estado fallido? Un Estado fallido hay cuando el Estado pierde esas capacidades. El Estado ya no es capaz de cumplirle al ciudadano. Entonces, ¿qué ha pasado en el Estado venezolano? El Estado venezolano perdió estas capacidades asociadas a los bienes y servicios. Bueno, y en Caracas vivimos en un super distrito 12 o en algunos municipios de Caracas, pero Sí, súper cuando tú te privilegiado. vas, claro, cuando tú te vas al interior del país, a las regiones,
es terrible. O sea, la luz se va a 12 horas, el agua nunca llega, los niñitos no van para el colegio, La las economía está universidades súper están pobre. quebradas, la economía está demacrada, los hospitales no tienen insumos. O sea, esa es la realidad. Bueno, hace poco salió, creo que fue en COVID o con Analítica, el 40% del PIB nacional está solamente en Caracas. Está solamente en Eso Caracas. te Creo que fue, dice, o creo sea, que fue en casi la mitad de todo el dinero que produce el país está en una ciudad. O sea, eso es insólito. Y bueno, y que es como una en- gran lavandería, ¿no? Claro, exacto. También, o sea, Exacto. porque no es que en Caracas tenemos fábricas, industrias, No, nada que producimos ver. cosas, no, o sea, eso es a punta de restaurantes, pues, o sea, de bodegones. De restaurantes y Y creo creo que no bodegones y hay, discotecas, o sea, que una cosa sacaron verdaderamente absurda. Una periodista sacó no me acuerdo, lo leí en Twitter, si puedo pongo la fuente aquí abajo, de que en los últimos meses abrieron como unos 30 restaurantes nuevos. Sí. Ah, Y es más, como- más de 70. Y 70, aparte, sí, 71 eso, creo que y es fue. como, y todas las ofertas ni siquiera es que son distintas, es que me vas a dar una hamburguesa, me vas a dar sushi y me vas a dar Sí. y otra cosa. O sea, es como que ni siquiera hay innovación o ganas de hacer otra cosa en Sí. en la ciudad. Bueno, porque es que el fin tampoco es la gastronomía. El Ellos fin no es la cocinan gastronomía. otras cosas. Exacto. Entonces, bueno, los estados tienen, en Venezuela esto se perdió, pero como es una dictadura, porque hay estados fallidos en donde no necesariamente es dictadura, sino que son democracias fallidas también, o sea, países que no pudieron avanzar hacia la democracia, Irak, por ejemplo, ellos mantienen lo que es las capacidades coercitivas. De represión. De represión, exactamente. Claro. Y en el caso venezolano hay unas alianzas con lo que son fuerzas irregulares para, de algún modo, bueno, el control territorial por asociación lo controlan grupos armados irregulares y cuando estos grupos armados ya no les funcionan, bueno, se los raspan. Claro. Que es el caso de Javier Tarazona con Fundarredes, que fue el que registró ese fenómeno En Apure. en el Alto Apure Y y bueno, después lo Javier metieron está preso. Está ¿no? preso, Algo- es un preso político a raíz de Es eso. Ajá. un preso político a partir de eso. Entonces, el caso venezolano, salvo haciendo la salvedad inicial que hicimos de todo el concepto de Estado fallido, claro, desde la ciencia política, desde arriba, tú puedes tener todas estas críticas, pero luego cuando tú estás en el terreno y por lo menos manejas del Estado Bolívar al Delta, o de Bolívar a Monagas, o de Monagas a Anzoátegui, o no sé, del Zulia al municipio Guajira, en el Zulia de Maracaibo al municipio Guajira, o incluso en Falcón, cuando vas de Coro a Punto Fijo, bueno, tú te das cuenta que ahí el Estado no solamente perdió las capacidades de bienes y servicios, sino que ha perdido control territorial, ha perdido monopolio de la violencia, donde hay grupos irregulares y que es un equilibrio muy frágil. Por eso el índice es frágil. Hay un Es por o sea, fragilidad. basta que haya un enfrentamiento entre narcotraficantes, por ejemplo, o que se pisen los intereses entre un grupo y otro para que ahí se pierda la paz y, bueno, se Sí, quede en o- evidencia la incapacidad, La incapacidad. estatal. O grupos Ahora, delictivos en la cota 905 de repente Exactamente. hacen un Ahora, ¿en sitiado. dónde sí son, o sea, o se muestran eficientes? Bueno, en la persecución política. Sí. Sí. Ahí, bueno, Pero es porque van a favor de sacan sus objetivos. a uno. O Yo sea, tengo aquí el mapa, se los voy a poner bien para que vean los colores. Venezuela es el único que está rojito En América toda Latina. América, en toda América. Y vemos a los estados que están color vino, que son los más, que si tenemos Los más- a Siria, tenemos a Yemen y a ese tipo de países, y la mayoría están en África o un poquito más arriba, para que lo vean. Por eso, cuando hicimos el clip, y dije, no sé si decir estado fallido, porque para mí estado fallido es una cosa que ya está en el Sí. piso. Por eso es un estado Pero- que falla constantemente. Pero vemos que hay muchos grises, o hay muchas maneras de calificarlo, porque ahora si tomamos en cuenta todo lo que está diciendo Paola, es como, coño, vamos a decir que un estado fallido. Pero yo estamos en Caracas y yo digo, coño, no sé si tanto. Entonces depende de dónde lo estés viendo, porque usualmente, si no me equivoco, en los estados fallidos, la capital usualmente sirve más. Como que, bueno, ahí vamos a concentrar todas las cosas, pero cuando sales la capital ya no sirve nada. Sí, sobre todo en el caso venezolano, el Estado venezolano es eficiente en sus medidas coercitivas, pero es extremadamente deficiente en sus otras capacidades. Que si en darte educación, En salud, educación, electricidad, salud, gasolina. electricidad, gasolina, agua, salud, en esas cosas es extremadamente deficiente, extremadamente. O sea, y esas son consecuencias que vamos a ver en el mediano y en el largo plazo. Y las hemos visto, el lo que ustedes apagón dijeron masivo. en el TikTok, ¿no? Lo que, bueno, y cuando la los nueva niños, generación, cuando ¿no? los niñitos que eran recién nacidos entre el año 2015 y 2017, 2018, donde fueron los índices de desnutrición más altos,
Bueno, cuando esos niñitos tengan ya 10, 11 años, que empecemos a ver digamos, las consecuencias de esa deficiencia nutricional, bueno, la verdad es que por eso a mí el tema de los conceptos y los índices me cuesta mucho, porque, claro, nosotros lo podemos ver en abstracto, aquí hablando muy científicamente, pero distinto es cuando ese concepto tiene nombre y apellido. Cuando ese concepto es una vida que lamentablemente se vio frustrada por la ambición de unos pocos. Cuando es una vida que lamentablemente, bueno, se perdió cruzando el Darién, porque aquí a estos señores no les dio la gana abrir puertas a la democracia. Entonces, claro, el concepto cuando está en el libro es una cosa es como, y cuando tiene nombre y apellido es muchísimo más real y doloroso. Y de eso también queremos hablar, y que vamos a hacer un segundo episodio al respecto, de el por qué no les da la gana de ir a la democracia y el cuántas negociaciones y cuántos diálogos políticos se ha hecho para tratar de dar unas condiciones, no sé si predemocráticas, unas condiciones electorales para que haya unas elecciones libres presidenciales, ya que vienen en el 2024. Se está empezando a hablar de esto, ya hay precandidatos, aunque no haya condiciones, cosa que me hace pensar que se van a lanzar sí o sí. Sí. Cosa que me hace pensar que no vamos a ganar, vamos diciendo la oposición, sea quien sea el candidato. Bueno, las proyecciones es que ellos va a ganar Maduro. Entonces, ¿cómo se puede lograr ese camino? ¿Cómo se puede presionar a que se democratice? Porque uno de los casos que tú has mencionado es el de Zimbabue, Sí. de que la oposición se hizo parte del gobierno pensando que los podía democratizar, pero el resultado fue el contrario. Sí, bueno, son decisiones políticas y de sociedad que son muy complejos. Sobre todo yo creo que en el caso venezolano nosotros lo hemos intentado todo, ¿no? O sea, una de las cosas nos han dicho hay que marchar y marchamos, hay que votar y votamos, hay que, no sé, resistir en la calle, resistencia pacífica y lo hacemos, hay que ir al diálogo y negociar y lo hacemos. Entonces, bueno, yo creo que es un análisis muy profundo, muy difícil, muy exigente desde el punto de vista existencial, no solamente de cada uno de los venezolanos, sino de las organizaciones que aspiran a tener la representación de la ciudadanía, y que si se quiere un cambio pacífico siempre se necesita, y la única variable que es insustituible es la voluntad de acompañamiento de quien secuestra el poder. Exacto. Es necesario, o sea, si no... Bueno, no diré que es trabajo perdido, porque efectivamente no lo es, pero sí exige muchísima constancia, muchísimo trabajo, encontrar esperanza en otros ámbitos y saber que la lucha vale la pena en sí misma por lo que nos estamos jugando, ¿no? Que es el país y nuestro futuro. Pero es bueno lo que mencionaste, lo de la voluntad, porque es algo que creo que o sea, yo lo he mencionado mucho, que dicen, no, esta vez sí se puede, pero es que si no hay voluntad del lado de los que están en el poder, ¿cómo esperas que cedan? Ellos no van a ceder, ellos no van a ir a sentarse a negociar su capitulación. Eso no existe. Entonces, usualmente las teorías van como que hay que presionarlos lo suficiente para que ellos para que vean que la opción más barata es ellos sentarse. Pero qué más presión que, por ejemplo, la de los 2019. Que fue con Guaidó y estaba y todo... 2017. Y 2017. Perdieron a la fiscalía. 2017 y 2019. Tenían la Pero yo asamblea creo en que contra. 2019 tenía como que todo el mundo en la mira. O sea, tenías que si el gobierno de Estados Unidos, tenías a toda Latinoamérica. Y todavía ahí no fue fructífera la negociación. Entonces, obviamente creo que cuando claro, comunicas lo que pasa a es la que en gente... 2019 nosotros llegamos a la negociación, que fue Barbados, después del 30 de abril. El 2018. Sí, True fact. en una situación de debilidad horrorosa. Entonces, bueno. Y ellos de desconfianza absoluta también. Y ellos, sí. Y, bueno, O sea, como que de conspiraron, búsqueda, pues. y de búsqueda de reequilibramiento. O sea, al final esa negociación Claro. fue instrumentalizada por la dictadura para reequilibrar en medio de Dilatar, la claro. inestabilidad que tenía en ese momento. Entonces, la verdad es que esos análisis son muy difíciles de hacerlo, sobre todo en caliente, porque bueno, estamos todavía muy cerca de los acontecimientos. Es difícil de analizarlo, y es difícil advertir cuando hay una verdadera voluntad de cambio político en el otro. Eso también, eso siempre es una apuesta, ¿no? Siempre hay incertidumbre. De hecho, cuando uno estudia procesos de cambio político en otros países, bueno, muchas veces esos procesos de cambio se hicieron con absoluto escepticismo. O sea, no se pensaba que se podía caminar hacia la democracia. Identificar eso es muy difícil, pero yo la verdad es que en el caso venezolano es difícil ver que haya, al menos en lo político, una voluntad de cambio de ese tipo. Por eso el peso sobre la capacidad política del movimiento opositor es tan importante para poder generar o regenerar esa presión que alguna vez tuvimos.
Vamos a hablar de eso en el segundo episodio que vamos a tener. Muy bien. Por ahora está solo en Patreon, así que si lo quieren ver, 5 vayan dolitas a al mes. patreon.com. Y que me perdonen los aragüeños. Me dio pena después de eso. Con lo del tren de Aragua, Sí. pero estuvo Ay, bueno. perdón. Estuvo bueno. Ellos mismos hacen ese Perdón, chiste. perdón. Sigan Ellos a Paola en su Twitter, en su Instagram, que les da mucha información. Además, tiene un podcast. Tengo un podcast Con Pedro Pablo Pablo Peñalosa. Peñalosa que se llama Peipe. Peipe. Ay, no sabía, más bueno ese podcast debe Sí, ser. es Sí, buenísimo. sí, sí. Ahora lo voy a disfruto ver. mucho. Ujú. Y ahí hablamos cosas que no se pueden hablar siempre. Así que vayan a buenísimo. verlo. Entonces es buenísimo. Gracias, Paola. Vamos con Ah, el segundo sí. episodio ahorita. Segundo capítulo.